¿cuáles han sido las mejores temporadas en términos de OPS ponderado, ¿verdad? OPS Plus. Comparado con la media de la liga de cada año. Oye, El número 1 me temporadas. sorprende. Wow. Me sorprende porque no es un nombre tan sonoro, pero sí fue un jugador que durante varios años, Andy Barker. y un año específicamente, fue muy dominante. Ese año su equipo ganó el campeonato. Nos ¿cierto? quedó a un juego. Exactamente. ¿De quién se trata? Ese es Ronald Guzmán, el año de la pandemia. Quien Aunque fue hoy un es año lanzador corto, ya. Fue un año corto, porque estamos hablando de 43 partidos en sentido general, porque se jugaron 30 de la regular, una semifinal de 5-3 y una serie final de 7-4. Entonces, esos 43 partidos, hay la recuerdo esa temporada. hay 13 adicionales a una serie regular. Y el segundo 237 es el OPS ajustado de Ronald Guzmán. ¿Segundo? El segundo es Sherman Obando, en la temporada 95-96 con las Águilas. Ese fue un temporada. Batió 380 en todas las etapas. Wow. Y un OPS ajustado de 224. El tercero es Rico Carty, en la temporada 67-68, cuando las Estrellas ganaron su último campeonato hasta el 18-19. Batió 349. Su OPS ajustado fue 220. El cuarto es Alonso Perry, la temporada de 1952, 339 su promedio de bateo. El OPS Plus 202 en 53 partidos. El caso de Robert Thurman, que es el que le sigue, de los Leones del Escogido en el 54, un OPS ajustado de 210, al igual que Ralph Gard en la temporada 70-71. Batió 400 ese año. Entonces la del 54 de Alonso Perry también está ahí con 209, al igual que la de Felipe Rojas Salou del 58-59. Mucha gente pregunta para siempre tratar Edificar. de aquellas personas que preguntan y que quizás están escuchando el programa en las primeras veces, ¿qué significa OPS ajustado? El OPS ajustado es tomar qué tan por encima de la liga tú estuviste en esa estadística que mide qué tan bueno fue un bateador durante la temporada. Entonces, cuando dices 100, 254, significa que ese jugador estuvo un 154%. Exacto, 100 es el encima. parámetro de lo normal. Sí. Si tú estás por debajo de 100, estás por debajo de la liga. Si dice, Si por está ejemplo, encima, 128, significa que tú estás 28 por encima de la liga. Exacto. Es Si quizás dice- una si de dice las 90, estadísticas más adecuadas Sí. para medir jugadores de diferentes épocas. Si dice 90, quiere decir que tú estás un 10%, por debajo. Exactamente. Mira, discúlpame, Marco, con relación al comentario que yo hacía de los gerentes, hay una posición de Luigi Sánchez que él dice que ese premio y el del manager del año debería darse luego del round robin por la incidencia que tiene la semifinal, porque por ejemplo, ¿dónde es que empieza el verdadero trabajo de un gerente luego? Cuando tiene que draftear un grupo de jugadores para que su equipo tenga incidencia en llegar a la final. O sea, es tan grande el trabajo de la semifinal, del round robin, como el que tú haces para preparar el equipo. Entonces, quizás sea un premio más justo otorgarlo luego de que termine el Te round voy a robin. poner un ejemplo. El caso de Carlos Peña. Yo creo Sí. que su labor como gerente general, mucha gente la cuestionó. No, y la en criticó. temporada- en ¿Dónde la- está este hombre que no En habla? la temporada regular. Sin embargo, en el round robin han sido Claro. excelentes ¿Es así? escogencias las que hizo el gerente general. Es que lo único que cambia el trabajo de un gerente en la temporada regular es el récord. Porque la gran parte del trabajo se hace antes de la temporada y ya eventualmente cuando llega el round robin con el draft de reingreso. Porque Exacto. normalmente, muchas veces, incluso los refuerzos de la segunda mitad de la temporada regular están contratados antes del primer día. Pero no solamente el draft de reingreso, sino fíjense y que las cada contrataciones del cada Caribe. equipo está Claro. constantemente anunciando que trajimos un receptor, un lanzador de tal Claro. liga. Todo eso son planificaciones que arrancan desde que se termina la temporada, ahora en febrero, Hasta que se acaba. Sí. hasta por lo menos agosto, finales de agosto. Este es Ya su trabajo. a finales de agosto tú sabes quién va a jugar, porque hay equipos incluso que contratan peloteros por 2 semanas para Sí. cubrir un hueco. Yo voy a contratar a Jordan porque el catcher mío de planta necesita 2 semanas. Necesito un catcher por Martín 2 semanas. Maldonado es el ejemplo palpable de eso. Exactamente. De que ha sido contratado 2 años consecutivos, dura hasta que empieza la temporada de Puerto Rico. 15 y de luego se noviembre. marcha. O sea, dura prácticamente un mes o Un mes. 25 días. Un mes, exacto. Entonces, creo que cuando se habla de un gerente general en Lidón, principalmente cuando cada etapa se vuelve más difícil, principalmente esa última etapa de la serie regular, que es se puede decir un mini playoff, en ese sentido, porque muchas veces se lucha, y lo vimos este año, por el tema de la clasificación, ese último juego de Licey a Gigantes, Estrellas Escogido, que ambos se tuvo que decidir en el último juego de la temporada de cada quien, y
eso te dice a ti la dificultad que hay en una liga como esta, que es tan corta y de tan pocos equipos. Sí. Miren, otro tema que se ha hablado mucho en los últimos días es el asunto del arbitraje en Lidón. Y yo siempre digo que a la hora de uno hablar de los árbitros en una liga como esta, nosotros tenemos que tomar como parámetro las estadísticas que miden el desempeño de los árbitros en la liga, como se mide en el béisbol de Grandes Ligas. Hay estadísticas hay una entidad que se encarga de registrar cada una de las revisiones que se hacen en República Dominicana, como cada una de las revisiones que se hacen en Major League Baseball. De hecho, esa información está disponible en Baseball Savant para el béisbol de Grandes Ligas, año tras año, desde que ellos tienen el portal. Y a final de temporada, generalmente la Lidón da esa información. Oigan esto, en la temporada regular hubo 198 revisiones en los 148, 49 partidos, porque hubo un partido menos, creo, ¿verdad? Sí, que no se jugó. Hubo dos. Hubo dos que no se jugaron, entonces fueron 148 partidos, se hicieron 198 revisiones, de las cuales fueron revocadas 63, fueron confirmadas 55. Cuando dicen confirmadas significa que el centro fueron ratificadas. Y hay una categoría que ellos ponen como que prevalece, que no lo hace el béisbol de Grandes Ligas. Y cuando dice prevalece, significa que no hay evidencia suficiente para poder cambiar lo que cantó. Que es cuando ellos hacen así, que exacto, ratifican la decisión. Exacto, que prevalece. No hay prueba suficiente para tú poder cambiar eso. ¿Qué arroja eso? Que del total de jugadas de las revisiones de 198, fueron revocadas un 31.8% y fueron confirmadas 68.2%, cuando tú sumas las confirmadas y las que prevalecen. Pero, ¿qué pasa? En el béisbol de Grandes Ligas, ellos no computan el asunto de que prevalece, porque obviamente en el béisbol de Grandes Ligas tienen mucho más tecnología en términos de cámaras que en República Dominicana, y entonces ellos simplemente ponen revocadas o confirmadas. El porcentaje en el béisbol de Grandes Ligas de jugadas de 1.357 en la temporada del 2025, 705, el 52% fueron revocadas, y 652, el 48% fueron confirmadas. Ese es el porcentaje de revocadas y confirmadas. Si nosotros sacamos la que dicen prevalece, que pudieran ser 50-50, porque quizá no hay la tecnología suficiente para ver un ángulo adecuado y tratar de revocarlo. Exacto. Nos vamos a que las revocadas fueron 63 y las confirmadas fueron 55. Revocadas 63 son un 53.4% y confirmadas un 46.6%. Eso significa, señores, en el béisbol de Grandes Ligas, donde tenemos los mejores árbitros, los más profesionales, los que, ¿verdad?, tienen más experiencia, la cantidad de jugadas revocadas fueron un 52% en esta temporada pasada. En República Dominicana las jugadas que fueron revocadas fueron un 53.4%. ¿Qué le dice a ustedes? Que en República Dominicana, en términos del trabajo del arbitraje, está muy cerca de lo que está ocurriendo en términos de certeza, de evaluación con el béisbol de Grandes Ligas. Y esas estadísticas están disponibles para que la gente la pueda evaluar. Lo que pasa, y aquí es donde viene la complejidad del asunto, lo que pasa es que al ser tan pasional la pelota dominicana, uno no percibe cuando un fanático, por ejemplo, de Baltimore, se indigna por una decisión arbitral que no le conviene. Son 6 equipos solamente. Exacto. De hecho, a veces es muy poco probable que se indigne alguien en Baltimore. Exacto, pero suponiendo que ocurra. No, se indignan. Es poco probable que nosotros aquí podamos identificar sí, que 2.000, 3.000 fanáticos salieron molestos del estadio porque no se le cantó un strike al cerrador del equipo. Pero está el tema también de que lo negativo, el 10% de algo negativo, a veces se ve más que el 90% positivo. Exactamente. Esa es una. Y está también lo complejo de que algunas de las jugadas que han traído debate sobre la mesa son jugadas o decisiones que salen del centro de revisión. Exacto. No de la inmediatez del terreno de juego. Entonces, yo creo que ahí es la parte donde más controversia ha creado el centro de revisión, más que los humanos que están en el terreno de juego,
tomando una decisión en milésima de segundo a veces. Exactamente. Y la mayoría de esas jugadas que han creado controversia, hay que decir que son jugadas que no son tan claras por el mismo tema de la tecnología, y otras son en base a reglas que se puede decir que el gran problema está en las reglas, no necesariamente en el arbitraje como En la tal. interpretación como tal. Exactamente, hay reglas como la de el La del bloqueo, en exacto. home plate, que dependiendo quién haga la interpretación puede aplicar correctamente las reglas interpretando cosas Pero diferentes. oigan esto, yo le voy a decir algo que quizá mucha gente no sabe. La interpretación de las reglas del bloqueo del receptor no la hace el árbitro que está en el terreno. En el manual de los árbitros se le dice, usted canta lo que usted vio en el Lo que terreno. apreció. Sí, claro. Si hay bloqueo o no, ya eso no es Eso una lo decide decisión el que va a centro tomar de usted, revisiones. sino que lo va a hacer el centro Que de fue lo que de pasó con la revisiones. jugada del Licey Gigante. ¿Por qué? Porque es una jugada que, como dice Daniel, es de una interpretación muy compleja. Claro. Y yo siempre exhorto a todo el mundo que va a hablar sobre el tema, lean las reglas. Correcto. Lean las reglas y lean las excepciones, porque tú recuerdas, Daniel, que hablamos el otro día, que esa regla tiene dos excepciones. La primera es que si el corredor que va de tercera a home no hace un intento de anotar, aunque el catcher esté bloqueando el paso, ese jugador no es considerado safe porque él no hizo intento de anotar. O sea, él corrió, se acercó y se devolvió. Porque entonces, entendió que iba a ser out y, y prefirió, no hizo intento. prefirió un rundown, por ejemplo. esa es una. Y la segunda es que si el árbitro o el centro de repeticiones interpreta que la distancia que había entre el receptor y el corredor, a pesar de que el receptor esté bloqueando, era tan grande que iba a ser out como quiera, entonces él lo Eso canta fue lo que out. pasó en el Licey Gigante, pero ¿qué pasa? El árbitro del home play sí interpretó eso. Tú estás demasiado lejos. El problema es que la interpretación del árbitro no es la última. Sí. El centro de revisiones está por encima de esa interpretación. Exacto. Vamos a agregarle que esa ley, quien le creó fue Boste Posey, una jugada de Boste A Posey. raíz de una situación con Sí, fue y con esa regla, otra cosa importante, se creó para proteger a los receptor. receptores de los corredores, Y de los shoppers. pero de ellos mismos también. Sí, porque porque muchas veces no es el corredor que provoca la colisión, sino es el receptor que Porque se está en antepone, el se medio. pone en el medio del corredor que quiere anotar. En el caso de Buster Posey, recuerden que él se fracturó un tobillo y duró un tiempo bien prolongado fuera del juego. Y hubo una situación que es una regla distinta, pero que también tiene que ver con obstrucción, que es la regla Chase Utley, donde él literalmente le quebró el fémur a Rubén Tejada y duró prácticamente un año fuera. Bueno, y de hubo pelota. una colisión que es quizá la más famosa, Pete Rose. la de Pete Rose Sí, con Ray Fosse, sí, le tumbó el que, hombro. que lo sacó Sí, lo de sacó juego pelota. por el resto de, Hubo de la estrella, temporada. lo O le sea, tumbó el hombro. fue un tackle lo que le hizo del fútbol, como si fuera el fútbol de la NFL. Esa jugada se puede decir que es de apreciación, lo que puedan apreciarlo. Sí, es una jugada de apreciación. Yo es aprecio que complejo. tú lo acabas de desbaratar. No, pero en el caso de Pete Rose, que siempre jugaba al 100% Fuerte, y sí. duro, Sí. podía dar un rolling al pitcher y corría rápido. Eso Sí. quiere decir que con el cuerpo, pues, él era pequeño, pero era fornido. Sí, muy fornido. Entonces, tanquecito. imagínate tú, Y corría rápido y duro todo ese el tiempo. choque a esa velocidad, Sí. claro que le tuvo que... Nadie que jugaba darle más duro el que el hombro. caballo. No, y yo le voy a decir algo. Los árbitros en República Dominicana son seres humanos, están en evolución constante, pero lo que sí tenemos que apreciar es que en República Dominicana el arbitraje ha avanzado mucho y constantemente cuando los árbitros dominicanos van a eventos internacionales, sea en los Juegos Olímpicos, sea Juegos Panamericanos, sea en Series del Caribe, sea en los Estados Unidos, los árbitros dominicanos cada día se están destacando más, lo que significa que aquí hemos mejorado muchísimo. El problema siempre es el asunto del fanatismo, pero uno que está en los medios de comunicación debe de tratar siempre de explicar, y principalmente con el asunto de conteo de bolas y strike, que lo que usted ve en la televisión no necesariamente es lo que está viendo el árbitro. Que hay más está tecnología ocurriendo. donde él está. Exacto. Que, por No, y cierto, además el ángulo de la cámara El ángulo es diferente. puede dar que para ti en televisión es strike, pero cuando ponen, y eso lo hemos visto muchas veces, hasta en el round robin, ponen esa cámara que está encima del plato, ustedes ven que parecía strike cuando pasa por el lateral del home Sí, play porque la cerca. cámara del center field debe estar en En un un ángulo A un la poquito a la diablo. derecha
para poder, que no claro. obstruya con el Con el lanzador, lanzador, claro. Y el bateador. La zona de strike. la zona de Exactamente. strike. Hablando de eso del fanatismo, tú puedes estar por seguro que nosotros vamos a la pausa. Cuando volvemos, abrimos las líneas y alguien va a mencionar una jugada que le llamaron en contra de su equipo, que él la sufrió. Por lo que mencionamos, Claro. es un tema de fanatismo aquí más que de efectividad o inefectividad de los árbitros. Claro. Porque eso va a pasar en cualquier nivel del mundo. Un fanático no va a estar de acuerdo con una decisión que afecta a su equipo. Pero aquí, lamentablemente, como somos un pedacito de tierra, Tanta de pasión. 48,000 kilómetros cuadrados, yo le llamo a Iván aquí en Montecristi y se escucha. Todas esas cosas, sí, claro, todas esas cosas van a repercutir más rápido y van a ser más notables.